Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo, capítulo 40, y vamos a dar lectura desde el verso 1 al verso 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Gloria al Señor. Bueno, aquí vemos ya el pueblo de Israel había transcurrido unos cuantos meses, ¿verdad? Mucho tiempo habían estado allí pasando, ¿verdad?, situaciones difíciles en medio del desierto, viendo la gloria de Dios, viendo el respaldo del Señor, viendo allí la mano del Señor obrar a su favor. También vieron cómo Dios mostró celo para con ellos en el momento que adoraron aquel becerro de oro. Vieron también el juicio del Señor, vieron cómo Dios tuvo misericordia nuevamente con ellos y renovó el pacto. Y bueno, ellos después tuvieron la oportunidad de ofrecer ofrendas voluntarias para la edificación del tabernáculo de reunión. Y dice aquí donde hemos leído que Jehová habló a Moisés. Qué bonito es ver aquí cómo Dios siempre estaba allí en comunión con su siervo. Hermano, que Dios nos ayude a nosotros a que siempre estemos en la presencia del Señor, que no perdamos esa dirección, que no perdamos esa bendición de escuchar la palabra del Señor, la voz del Señor, para que no nos perdamos, hermano, en este mundo que cada día convulsiona por el pecado, que está allí arrastrado por la corrupción del mundo, del pecado, de tantas cosas, que nosotros los hijos del Señor podamos escuchar su dirección y su voz, así como lo hacía Moisés. Y Dios le dijo en el primer día del mes primero, Dios le estaba diciendo a Moisés: bueno, va a comenzar un año, en el primer día del primer mes harás levantar el tabernáculo de reunión. Qué mejor manera de comenzar un año sino estando allí en la presencia del Señor, levantando el tabernáculo de reunión por aquellos que habían trabajado tanto, por aquellos que se habían esforzado tanto, donde cada uno había puesto de su granito de arena, voluntariamente habían llevado el material. Ahora ha llegado el momento de levantar allí el tabernáculo. Qué gozo, qué alegría podrían haber sentido los judíos allí al ver el momento esperado. Gloria al Señor. Cuando nosotros trabajamos por algo, cuando nos esforzamos y llega el momento de ver la recompensa, cuánta alegría sentimos, hermano. Muchas veces nos sentimos cansados, agobiados y pensamos: no vale la pena seguir, pero esfuérzate, sigue adelante, que llegará el momento, así como a ellos, de levantar el tabernáculo, y sentirás el gozo y la satisfacción de haber trabajado, de no haber desmayado, para ver el fruto de tu trabajo. Gloria al Señor. Y Dios le dice allí: pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Sabemos que el arca del testimonio era allí la señal de la presencia de Dios, era el corazón de todo esto que se estaba realizando. Así es para nosotros, hermanos. Si Dios no está con nosotros, estamos perdidos. Nada tiene sentido. Puede ser que tengamos muchas cosas, pero si Dios no está allí en nuestras vidas, si no es lo primero, hermano, todo está perdido. Nada tendrá sentido. Así que preocupémonos para que lo primero que esté en nuestras vidas, en este templo que somos nosotros,
sea la presencia del Señor. Y dice allí, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Dios quería que las cosas se hicieran con orden en aquel tiempo. Y hoy también Dios es el mismo de ayer y es el mismo de hoy. A Él le agrada el orden. Que en nuestra vida haya orden. Y le dijo allí, encenderás las lámparas. No quiere el Señor que las lámparas estén allí apagadas, sino que estén encendidas. Nosotros debemos procurar tener nuestras lámparas encendidas, que seamos esas lámparas que donde nosotros lleguemos podamos llevar la luz del Evangelio, podamos transmitir la verdad del Señor, que seamos ese reflejo del poder de Dios donde nosotros nos encontremos. Y dice allí, y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Dios iba diciéndolo, todo lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Ya les había dicho de qué material, de qué medidas iban a ser los utensilios. Ahora le estaba diciendo en qué orden los tenía que colocar. Bendito sea el Señor. Y me llama mucho la atención de ver que Moisés, aunque tenía la dirección del Señor y estaba allí recibiendo la palabra del Señor, él no se puso a inventar y a decir, no, Señor, mejor voy a colocar primero esto o aquello, la cortina mejor la pongo de este lado, sino que él obedecía, hermano, todo lo que el Señor le ordenaba, tal y cual como el Señor se lo mandaba. Quiera el Señor que nosotros seamos obedientes a totalidad, hermano, que no seamos obedientes a media, lo que nos conviene, lo que nos gusta, sino que todo lo que el Señor nos dice en su palabra, nosotros podamos atesorarlo y podamos obedecerlo. Dice también, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Gloria al Señor. Luego que Moisés ordenara todas las cosas como Dios se lo estaba diciendo, Dios también le dice, tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Era el propósito del aceite, ungir, dedicar todas esas cosas para el Señor. Y uno de los capítulos que leímos en semanas pasadas decía que cuando el aceite de la unción estuviese en esos utensilios, cualquier cosa que tocare esos utensilios, pues también iba a ser santificado, que la presencia del Señor también nos acompaña a nosotros, esa unción maravillosa, esa presencia maravillosa del Espíritu Santo para nosotros transmitir, hermano, y llevar esa vida agradable delante del Señor y que los que nos rodean, los que nos vean, puedan también ser motivados a buscar el rostro del Señor y puedan sentir el gozo de estar allí en la presencia del Señor y compartir con un siervo del Señor. Y dice que todo iba a ser ungido y lo santificarás y serás santo. Gloria al Señor. Si todas estas cosas que estaban allí dentro del tabernáculo de reunión iban a ser santas, ¿cuánto más nosotros? Hoy tú y yo somos llamados a ser santos delante del Señor. Santo no es un muñeco que se pueda colgar allí en la pared o que se coloque en una mesa y bueno, cualquiera podría decir ese es un santo, sí, pero que ni siente, no tiene tentaciones, no tiene deseos. Mas nosotros como seres humanos cada día luchamos con tentaciones, con deseos, hermanos, y somos llamados a ser santos, poniéndonos allí apartados para el Señor y viviendo de verdad, hermanos, guardándonos para Él. Ayúdenos el Señor para que cada uno de nosotros podamos ser santos como nuestro Padre es santo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, continuamos, mis hermanos, en este glorioso matutino. Buenos días para todos. La bendición del Señor
sobre sus vidas. El verso 10 al verso 15 dicen de la siguiente manera: ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua y harás venir a Aarón y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Gloria al Señor. Bueno, hemos venido estudiando cómo el Señor pues mandó a hacer este tabernáculo, y cabe destacar que en medio de todo lo que el pueblo estaba en medio de un desierto que humanamente hablando no hay nada, pero Dios provee todo lo que se necesite para la obra. Dios va a proveer, Dios va a suplir lo que está en la necesidad para que la obra no se detenga. Puedes estar en el lugar donde tú estés y Dios te va a ayudar. Y eso lo vemos a diario en nuestras iglesias, cómo el Señor pues va proveyendo poco a poco las cosas, y nos damos cuenta que la obra es de Dios y que la obra no se detiene, sino que avanza en medio de nuestras vidas. En medio del desierto, Dios mandó a erigir este tabernáculo, y en este capítulo 40 vemos que ya el tabernáculo está hecho. Moisés está dando los últimos toques y el Señor sigue dando las instrucciones, pues Dios es un Dios de orden y todas las cosas hay que hacerlas ordenadamente. Y el versículo 10 habla y dice que el Señor manda pues a ungir también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un lugar santísimo. No es que era un sitio de más elevada santidad, sino que allí era donde el pueblo iba a ser santificado a través de estos holocaustos, y era necesario que el pueblo viera su condición de pecado para poder, hermano, entrar allí en ese lugar donde iba a ser la expiación. Y sigue hablando, dando las instrucciones acerca de lo que iba a hacer con los sacerdotes, los levitas, los que iban a ejercer el culto, a ejecutar todos estos sacrificios, todas estas ceremonias. Y dice ahí que llamarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo y lo lavarás con agua. Era necesario pues que todo el que entrase allí al lugar santo, al lugar santísimo, fuese limpio, tanto espiritualmente como físicamente. No podía entrar allí el sacerdote al lugar santo de manera y sucia, pues tenía que estar limpio, y dice ahí que lo lavarás con agua. Y por eso el Señor Jesús hizo una referencia, ¿verdad?, que el que está limpio no necesita más lavarse sino los pies, y porque nosotros ya hemos sido limpios por la palabra. La palabra en nuestros tiempos es la que nos limpia, nos lava a nosotros. Y sigue diciendo que harás venir a Aarón y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y los ungirás y los consagrarás para que sea mi sacerdote. El Señor manda pues a Aarón a que se vista con estas vestiduras sagradas, estas vestiduras del sumo sacerdote. Allí Dios lo establece como sumo sacerdote en medio de Israel, y dice, y los consagrarás y serán mi sacerdote. Y después harás venir que se acerquen sus hijos y les vestirás
las túnicas. Aarón, como padre, como cabeza de hogar, iba a recibir esta bendición sacerdotal, este llamado especial, pero él no iba a quedar por fuera. Sus hijos también iban a ser partícipe de esta bendición, de este llamado. El verso 14 dice: harás que se acerquen sus hijos y los vestirás de túnica y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Así como ungieron al padre, iban a ungir también a los hijos. El padre, dice la palabra, que esta unción iba a llevarse desde la cabeza, que iba a ungir, que iba a correr sobre la barba, que iba a correr sobre las vestiduras. Y la unción que se iba a hacer sobre los hijos era de otra manera. Iba a ser rociado el aceite, pero ambos, tanto el padre como los hijos, iban a ser ungidos. Y el Señor les dice que esa unción les serviría por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Qué bueno es que nosotros hemos sido llamados como sacerdotes en nuestros hogares, en nuestras ciudades, y nuestro sacerdocio, nuestro llamado es también para nuestros hijos. Nosotros debemos de instruirle en este llamado, instruirle, hermano, en cuanto a las cosas del Señor, para que ellos sean esa generación de relevo que sucederá, que presidirá nuestro sacerdocio cuando ya nosotros no estemos, nuestros hijos, nuestros familiares. Dios está interesado en que no solamente una persona, sino que toda su casa, toda su familia sea parte de la bendición. Por eso allí, cuando el carcelero le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo?, el apóstol le dijo: cree tú y serás salvo tú y tu casa, porque Dios está interesado en la familia, está interesado en que no solamente una persona sea salva, sino que también su familia sea salva en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Te guarde, amén. El versículo 16 al 19 dice así: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, y colocó sus tablas y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Bueno, aquí estamos viendo ya que estaban levantando por definitivo todas las cosas que Dios les había establecido a Moisés. Y vemos aquí algo muy importante, bueno, y como han venido diciendo nuestros hermanos, ya que en los capítulos anteriores ya se hablaba en específico del mobiliario del tabernáculo. Aquí vemos ahora algo que Dios resalta mucho, es la obediencia. Y Jehová mandó y Moisés hizo. Y es que Dios lo que quiere de nosotros es obediencia, ¿verdad? Aquí en el versículo 16 nos dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Moisés fue obediente a todo lo que Dios le estableció, ¿verdad? Él no cambió, como decía nuestra hermana, creo que era Verónica, no cambió nada las cosas a su manera, ¿verdad? Sino que hizo tal cual como Dios le había establecido. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas de Dios a nuestra manera, y se nos olvida, bueno, que la misma palabra del Señor nos enseña cómo debemos hacer las cosas para el Señor. Usted quiere saber cómo agradar al Señor, lea la palabra del Señor, escudriñela. Hoy tenemos tantos beneficios. Nosotros los que estamos en este mundo, existe las Biblias en diferentes versiones. Hay versiones, bueno, que algunos no estamos de acuerdo, pero usted tiene que pedirle sabiduría al Señor. Está el internet, están los estudios a la mano, ¿verdad? Ahí hay bosquejo y todas estas cosas para entender la palabra del Señor. Y sobre todo Dios nos da la sabiduría para entenderla, pero debemos escudriñarla
para que podamos hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Moisés hizo las cosas tal cual como Dios le había establecido, ¿verdad? Dice que lo levantó, lo puso en su lugar donde Dios había dicho, del tamaño, la anchura, la grosura, todo lo que él quería, la longitud, los codos de las cosas, bueno, del mobiliario, Moisés la estableció tal cual. Y Dios quiere eso para nuestras vidas. Hay una parte de la palabra del Señor cuando Dios desechó al rey Saúl, ¿verdad? Porque no obedeció a la palabra del Señor. Y Moisés no, cuando Samuel el profeta llegó, bueno, le dijo, ¿acaso que Dios se agrada de los sacrificios, de los holocaustos, antes que la obediencia? Y por él ser desobediente, le costó el reinado. Dios lo desechó, dice ahí en el capítulo de Primera de Samuel, cuando habla acerca de la desobediencia del rey Saúl, le costó. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestro Dios nos establece cosas y queremos cambiar las cosas a nuestra manera, queremos quitarle la palabra del Señor y poner cosas de acuerdo a nuestro criterio, a nuestro gusto, a nuestro deseo. Recordemos que Saúl siempre fue desobediente, ¿verdad? Bueno, y aquí más él nos los dice. Entonces él prefirió el sacrificio. ¿Cuántas personas prefieren sacrificar una cosa y la otra y no quieren obedecer la palabra del Señor? No quieren sujetarse y creen que ellos están haciendo lo correcto. Y luego más adelante vemos las consecuencias por ser desobediente, por creer que estas cosas están mejor. Entonces, que el Señor nos guarde y nos cuide a cada uno de nosotros y que podamos ser obedientes a la palabra del Señor, que podamos cumplir como Él nos los dice y sobre todo que Dios nos tiene de sabiduría y de entendimiento para hacer su voluntad y que podamos ser esos Moisés establecidos hoy aquí en este mundo, como dice nuevamente el versículo, lo repito, dice, y así, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y la parte final del versículo 19 dice, del mismo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Bueno, que nosotros podamos ser obedientes para recibir todas esas bendiciones del Señor. Cuando somos obedientes, podemos disfrutar de sus bendiciones. Y nosotros como seres humanos queremos disfrutar de esas bendiciones, ¿verdad? Entonces, obedezcamos a la palabra del Señor, obedezcamos a nuestro Señor para que podamos gozar de todos esos beneficios y sobre todo de la vida eterna. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Continuamos con los versos del 20 al 22 y dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Bueno, aquí estamos hablando, ¿no?, sobre esta arca, ¿no? Y decía que dentro del arca el Señor le había mandado a colocar el testimonio. ¿Y qué significaba el testimonio? En este momento era las tablas de los mandamientos, lo que el Señor les había mandado al pueblo de Israel a hacer y a no hacer, ¿no? ¿Qué debían hacer y qué no debían hacer? Esto iba a ir dentro del arca, y luego colocó las varas en el arca, o sea, movió el arca para colocarlo dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, ¿no? Y esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, la presencia del Señor es algo tan hermoso, es algo tan importante, es, yo creo que lo más hermoso que el ser humano o el Hijo de Dios puede experimentar. Pero hay un detalle: así como sabemos que el Señor está en todas partes, ¿verdad? Nosotros está a la distancia de una oración. El Señor está siempre presto a escuchar lo que nosotros queremos decirle. Él está siempre allí dispuesto para nosotros. Pero
pero debemos entender algo muy importante. La presencia de Dios no es cualquier cosa, mi amado hermano, y es necesario tener una intimidad con el Señor, poder entrar a ese tabernáculo, poder entrar a esa presencia con el Señor para poder sentirlo, ¿verdad? Así que aunque Él está en todas partes, es necesario que nosotros nos santifiquemos, ¿no? Si hablamos del tabernáculo, no cualquier persona podía entrar al lugar santísimo, ¿no? Al lugar santo entraban los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote y una vez al año. O sea, era un lugar de verdad que no entraba cualquiera. Y a la presencia del Señor no entra cualquiera tampoco. Necesitamos santificarnos, necesitamos pedirle al Señor que nos limpie, que nos purifique para que podamos estar prestos ante su presencia. De lo contrario, mi amado hermano, no porque uno diga soy cristiano, vamos a poder sentir esa presencia, vamos a poder estar dentro de esa arca. No porque venga los domingos a la iglesia significa que yo estoy en la presencia del Señor. No, mi amado hermano, esto es algo, una decisión que nosotros debemos tomar de santificarnos, de no solamente es venir y cumplir en la iglesia, tal vez en un ministerio o tal vez los domingos o el día del culto. No, porque podemos estar en la casa del Señor pero lejos de su presencia, y su presencia es algo tan importante y es algo tan hermoso, mi amado hermano, que cuando nosotros experimentamos eso, de verdad que no queremos otra cosa, no queremos salir de su presencia. Entonces, en el versículo 21 dice, y ocultó el arca del testimonio. O sea, ocultó, así como cuando uno va a buscar un tesoro, uno no consigue un tesoro en la superficie de la arena, ¿verdad? O en cualquier parte. No, nosotros debemos buscar, ¿verdad? Excavar, entrar a ese fondo para poder encontrar ese tesoro. Asimismo es la presencia del Señor, mi amado hermano. Necesitamos sumergirnos en la presencia del Señor, necesitamos buscar cada día más de Él, necesitamos anhelar esa gloria de Dios, como decía Moisés, ¿no? Te ruego que me muestres tu gloria, y asimismo nosotros debemos pedirle al Señor que nos muestre su gloria, y no solamente que nos la muestre, o sea, nosotros debemos tomar la decisión de santificarnos, de buscar cada día más de Él, de buscar su presencia, de leer su palabra, de poder entrar a ese fondo allí, a ese mar que es su presencia, esa agua que es agua viva, que nos limpia, que nos purifica, que nos sana, que nos limpia de toda contaminación, mi amado hermano. Así que no, todos estamos dispuestos, ¿verdad? A recibir eso que el Señor tiene para nosotros, pero es necesario que nos santifiquemos, es necesario que busquemos esa presencia, que le roguemos al Señor que nos muestre su gloria. Así que, mi amado hermano, el día de hoy yo te insto a que le ruegues al Señor que te muestre su gloria. Entra en su presencia, entra en ese tabernáculo, santifícate para el Señor, que el Señor tiene grandes cosas para ti. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, mis amados, la paz de Jehová sobre sus vidas. Bendito sea el Señor. Bueno, continuamos aquí, Éxodo 40, verso 23 al 25, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Dice la palabra que vale más la obediencia que el mucho sacrificio. Vemos aquí, ¿verdad?, el esfuerzo, vamos a decir, de parte de Dios sobre Moisés,
y llevando a cabo todo. En un momento se convocó para los materiales, luego la construcción y aquí equipando, ¿verdad? Y dando la orden o cumpliendo con esa orden que Dios le había determinado. Qué bueno, mis amados, cuando usted y yo estamos en la visión de Dios, en la palabra. Hay mucha gente que de pronto, sí, el figurín, ¿verdad?, hacia los hombres, pero en primer lugar, hermano, tratemos de agradar al Señor. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo este hombre Moisés logró, ¿verdad?, por la misericordia del Señor, porque Dios le dio la ayuda y nosotros en este tiempo también el Señor nos está ayudando. Ese esfuerzo que usted está haciendo, ¿verdad?, a favor de la obra del Señor, créalo que Dios le va a recompensar. Y dice aquí el 23, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Sabemos, ¿verdad?, que Israel estaba compuesto, ¿verdad?, por 12 tribus, y allí cuando dice que puso en orden los panes, ¿verdad?, se refiere hacia los hijos, ¿verdad?, de Jacob, desde el mayor hasta el menor, colocó en orden allí en la mesa que estaba allí en el tabernáculo, bendito sea el Señor. Y dice, y puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado de la cortina, bendito sea el Señor. El orden de Dios, ¿verdad? Y hablando acerca de ese pan, hoy día, ¿verdad?, ese pan representa la palabra de Dios, esa es la cual usted y yo estamos escudriñando, indagando en ella, y cada día más, ¿verdad?, el Señor nos va perfeccionando o nos va purificando a través de su palabra. Por eso es importante, ¿verdad?, estar siempre allí latente al conocimiento de la palabra del Señor. Por un momento, ¿verdad?, Jesús dijo, ¿verdad?, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es tiempo, mis amados, que escudriñemos, indaguemos, ¿para qué? Para la salvación de nuestras almas, bendito sea el Señor. Mucho pueblo en este tiempo se está llenando y llenando de la palabra, pero esa palabra solamente llega allí a la boca. Lo importante es que esa palabra llegue a nuestro corazón para que haga el efecto conforme a la voluntad del Señor. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado de las cortinas, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Se encendieron las lámparas, mis amados. Hay una parábola allí en Lucas capítulo 15 que me llama mucho la atención. Cuando aquella moneda se extravió, dice que esta mujer encendió la luz, barrió la casa y consiguió allí el dracma que estaba extraviado. Hoy día también nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esa lámpara somos nosotros. Esa lámpara también lleva allí un componente que es aceite para poder iluminar, ¿verdad?, para poder resplandecer en ese lugar. Nosotros en este tiempo necesitamos tener también esa llenura, estar encendidos, ¿verdad?, en el fuego del Espíritu Santo. Pedirle al Señor. Usted ve que cada mañana en este matutino estamos clamando al Señor para que nos llene de una doble porción, hermano. Porque cuando hay un vino, pero un aceite nuevo en nuestras vidas, hermano, hay nueva revelación de parte del Señor. Cuando ese aceite, ¿verdad?, está en nuestras vidas, hermano, todo lo que usted y yo hagamos para el Señor, lo hacemos, ¿verdad?, con pasión, con amor. Por eso es importante que por un momento observemos cómo está nuestra lámpara, cómo está nuestro nivel de aceite. Estamos dando, ¿verdad?, al Señor, estamos cumpliendo con lo que el Señor demanda en nosotros, en nuestra vida. Puede ser ministerial, puede ser familiar, matrimonial. Lo importante es que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, que esa lámpara esté rebosada. ¿Para qué, hermano? Para que usted sea una lumbrera, para que seamos una luz, bendito sea el Señor. Seamos como dijo Jesucristo, somos luz del mundo, hermano, no literalmente, sino hablando en el ámbito espiritual. Necesitamos resplandecer para la gloria del Señor. Necesitamos que donde lleguemos, ¿verdad?, por la misericordia del Señor, seamos una luz para las naciones, seamos una luz para ese hogar, para esa familia, para ese ministerio en la cual Dios ha destacado en nuestras vidas. Entonces, mis amados, comamos del pan, que es la palabra, y también revisemos nuestras lámparas. Estos componentes los colocó Moisés allí con una función, hermano, para ministrar y para traer paz y bendición al pueblo de Israel. Hoy día no tenemos el tabernáculo, de pronto no tenemos esa lámpara, no están los panes allí sobre la mesa, pero está la palabra de Dios, está la unción del Espíritu Santo. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos conquistar, necesitamos desarrollar, pero todo, en fin, con esa llenura del pan y con esa llenura de ese aceite, para que seamos una lámpara resplandeciente para toda la humanidad. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados una vez más a este matutino, aquellos que han decidido adorar a Dios, recibir de la palabra
en esta oportunidad. Algunos están en vigilia, algunas horas extras al finalizar el día, y otros están comenzando el día conectados con nosotros. Quiero compartir Éxodo 40, 26 al 29, que dice: puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del tabernáculo a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Vemos en esta porción bíblica cómo se erige el tabernáculo, cómo Moisés, mediante la orden que Dios había establecido en capítulos anteriores, en días anteriores, habíamos estado hablando sobre lo que fue la construcción, el mandato de Dios, cómo se construía, cómo se hacía toda esta estructura. Y una vez más vemos cómo ya se ve el cumplimiento, cómo Moisés cumple la ordenanza que Dios le había mandado. Y así está Dios sobre cada uno de nosotros, no solamente dando una orden para que quede escrita, sino para que sea cumplida y sobre todo para que sea obedecida por nosotros. Muchos queremos a veces recibir bendición, como encontramos por allá en Deuteronomio 28, que Dios nos bendice, Dios nos bendice, Dios nos bendice. Pero sabemos que para que tengamos una bendición debemos cumplir los estatutos y las ordenanzas que Dios nos ha dado. Dios es Dios de cumplimiento, pero también nos exige que debemos apegarnos a sus mandatos, a lo que Él establece para el ser humano, para que por medio de esa obediencia tengamos el fruto y tengamos bendición. Entonces Dios establece estas órdenes, establece cómo construir el templo, y en este momento se está levantando el tabernáculo y la terminación de él. Vemos cómo se va estructurando, cómo se va levantando cada uno de las paredes, y después cómo se va colocando cada uno de los bienes dentro de este tabernáculo. Tenían ubicaciones específicas dentro de él y tenían un significado grande para lo que eran los actos dentro del tabernáculo por los sacerdotes. Entonces, bueno, vemos una terminación de cómo van ubicados los muebles dentro del atrio, dentro de este tabernáculo, dentro del lugar santísimo y luego dentro del lugar santo. Vemos cómo fue establecida la tienda de reunión que era elegida en este momento, el arca del pacto donde ubicado dentro del lugar santísimo, y en esta porción que menciona cómo delante del velo quemó el incienso quemó sobre el incienso aromático como Jehová lo había mandado a Moisés. Vemos el significado del incienso en estas obras del tabernáculo, y es la oración a Dios. Y si vemos la ubicación de este altar del incienso, estaba pegado al velo donde estaba el arca de Dios. Entonces la oración debe estar lo más cerca de Dios, que nuestras oraciones no estén lejos de la presencia de Dios, sino que vayan ante su presencia como un olor fragante, como este incienso que era quemado. Dice que era quemado cada mañana por el sacerdote. Entonces desde el despertar, desde la mañana, desde que te levantas, debes hacer oración a Dios, debes establecer una comunión íntima con Dios. Vemos que nosotros sin Dios, sin esta comunicación que tenía el sacerdote con Dios, quedaba roto lo que era el cumplimiento de todo lo que se hacía dentro del tabernáculo. Dios nos dio ciertas normas, ciertas leyes que deberíamos cumplir, y entre eso estaba lo que debía hacer el sacerdote, que era quemar el incienso. Vemos el versículo que va a continuación: y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Entonces vemos que una vez que quemó incienso, quemó oración, hizo oración a Dios, también se comenzó lo que era la costumbre, o lo que era el trabajo del sacerdote en este momento, que era quemar o hacer ofrenda de holocausto y ofrenda a Jehová. Eran partes distintas. Esto era ya en la parte del atrio donde estaba el tabernáculo.
donde estaba el altar del holocausto, y allí comenzaba. En esta parte ya era la ofrenda, ya era la expiación, la parte donde las personas venían, traían su sacrificio y quemaban ofrenda por expiación de los pecados. Entonces aquí se da inicio a todo lo que es el trabajo del tabernáculo, del sacerdocio, de lo que era llevar la ofrenda, llevar el sacrificio ante la presencia del Señor. Entonces, hagamos ofrenda al Señor, no solamente la oración, sino hagamos ofrenda al Señor de olor fragante, llevemos el sacrificio por nuestro pecado. Sabemos que Dios fue el que llevó nuestros pecados ante la cruz del Calvario, pero traigamos ante Dios, ante la presencia de Dios, todas nuestras cargas, todas nuestras rebeliones, que Él es el encargado de llevarse todo eso. No nos preocupemos más por lo que hagamos, por lo que hemos hecho en el pasado. Entreguemos todas nuestras cargas al Señor, que Él hará grandes cosas. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios con ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a leer versos 30 al 33, dice así en el nombre del Señor. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Gloria al Señor. Bueno, vemos, amados hermanos, cómo ya esto es la forma en cómo ya estaba estructurado el tabernáculo. Y dice allí acerca de la fuente de bronce, ¿no? En el versículo 30, puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. Nos habla en unos capítulos anteriores, nos habla de la fuente de bronce. Esta fuente era una fuente que estaba ubicada antes de entrar al lugar santo, y después de entrar se encontraba el altar del sacrificio, y después venía la fuente antes de entrar al lugar santo. Esta fuente era hecha de bronce y fue hecha con los espejos de las mujeres. En aquel entonces los espejos eran de bronce, eran muy pulidos, y entonces allí las mujeres podían mirarse allí en esos espejos, ¿verdad? Y ellas donaron estos espejos para que se hiciese esta fuente de bronce, ¿no? Por un lado podemos ver el esfuerzo que hicieron estas mujeres, cómo se desprendieron de algo tan valioso, porque tampoco es que había muchos espejos, ¿verdad? Sin embargo, ellas decidieron donarlo para el Señor, y esto es un gesto muy bonito también de cómo a veces nosotras podemos despojarnos aún de la vanidad para agradar al Señor, ¿verdad? Entregárselo todo a Dios, y ellas entregaron ese espejo. Lo que quiere decir que en esa fuente que iba a tener agua, también a la vez ellos podían mirarse allí y darse cuenta de la suciedad que había en ellos, ¿verdad? Porque una vez que ellos venían del altar, antes de entrar al lugar santo, que ellos en el altar se ensuciaban las manos y también los pies. Entonces por eso era necesario que ellos se lavaran las manos y los pies allí en esa fuente de bronce. Dice que cuando entraban en el tabernáculo de reunión, en el 31 dice, Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. El hermano Fran hace rato nos hablaba acerca de cuando el Señor le dijo a Moisés que debía lavarlos a ellos completamente antes de ponerle las vestiduras, ¿sí? Pero allí eran lavados todo el cuerpo, más aquí estamos viendo solamente las manos y los pies. Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Cuando le lavó los pies, le dijo, es que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Entonces, cuando el sacerdote entraba, antes de ponerse su vestidura, él ya estaba lavado, estaba limpio. Y esto nos hace referencia, ¿no? A que cuando venimos a Cristo, Cristo nos limpia de todo pecado, su sangre preciosa nos lava, nos limpia.
Pero una vez que el sacerdote entra y hace el sacrificio allí, pues ensucia otra vez las manos y los pies, ¿no? Y esto nos habla de que una vez que Jesucristo nos ha lavado y nos ha limpiado de todos nuestros pecados, nosotros en nuestro día a día seguimos cometiendo errores, seguimos fallándole al Señor. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos constantemente, diariamente, a confesar nuestros pecados delante del Señor. Dice allí Juan, dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, ¿verdad? El cual nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque asume que nosotros cuando venimos a Jesús, aunque Él nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados, no es que dejamos de pecar, seguimos pecando. Entonces, pero ahora que ya hemos sido lavados con la sangre de Jesús, solamente necesitamos lavarnos las manos, los pies, solamente aquello que hemos ensuciado en ese momento, ¿verdad? Y efectivamente nosotros cada día tenemos que limpiarnos. Decía el salmista, ¿quién entrará al lugar santísimo? ¿Quién entrará, verdad, al monte? ¿Quién estará al monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, ¿verdad? Entonces es importante la limpieza, la pureza para nosotros poder estar delante del Señor. Entonces ellos ya habían presentado sacrificio, ¿verdad? Pero antes de entrar al lugar santo, que era algo todavía un poco, vamos a decir, sí, como dice la misma palabra, más santo, ¿no? Ellos debían de estar limpios, entrar limpios, hermanos. ¿Cómo entramos nosotros en la presencia del Señor? A veces llegamos, ay, Señor, dame, Señor, te pido, y llegamos a la oración y ni siquiera nos examinamos muchas veces a nosotros mismos de cómo estamos, de decirle, Señor, perdóname, Señor, mira, hoy he fallado, hoy me he enfadado con mi marido, hoy he insultado, he peleado, he tenido esto, me he sentido celos, yo qué sé. Ponerle todas estas cosas al Señor, limpiarnos, que el Señor nos limpie, ¿verdad? Y luego entonces ahí sí vamos a pedirle, pero es importante que nosotros seamos honestos delante del Señor. También es importante destacar que cuando hablamos de limpieza en la Biblia, no solamente hablamos de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, sino que hablamos de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo también, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabe que nosotros, ese espejo, ¿verdad? Así como esa fuente de bronce fue hecha de espejos, nuestro espejo es la palabra del Señor. Allí nos miramos y cuando nosotros leemos la Biblia, esa Biblia nos confronta, esa palabra nos confronta y nos hace darnos cuenta en los errores en que estamos incurriendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, para que pidamos perdón. Entonces, cuán importante es esta fuente, ¿no? En el Antiguo Testamento tenía su significado, pero hoy también para nosotros representa que debemos limpiarnos continuamente antes de entrar a la presencia del Señor. Dice en el verso 32, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Fue el Señor que le dijo que debían hacerlo de esta manera, ¿sí? Recordemos que todo, como nos han dicho nuestros hermanos, y algo que recalco allí, es que todos ellos lo habían hecho como Dios se lo dijo a Moisés. No pusieron ni un poquito más, ni le quitaron nada. Todo fue tal cual, exactamente como Dios lo mandó. Y Dios mandó eso, que se limpiaran los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, ¿sí? Es importante, la Biblia dice que el Señor es santo, ¿verdad? Y que nosotros, por lo tanto, debemos ser santos porque Él es santo. Y debemos estar limpios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es santo y delante de Él no podemos presentarnos con nuestra inmundicia. Entonces, ciertamente Jesús ha pagado un precio por nuestros pecados, pero día a día nosotros debemos estar limpiándonos, hermanos, de tanta maldad. Sí, es verdad que el Señor ya nos perdonó nuestros pecados, pero nos examinamos y nos damos cuenta que tenemos egoísmo, que tenemos envidia, que tenemos celos, nos damos cuenta que estamos llenos de amargura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos miramos al espejo y vemos que estamos sucios? Inmediatamente nos limpiamos, ¿verdad? Vemos que estamos despeinados, nos peinamos. Cuando nos miramos al espejo y vemos que la ropa no está bien, pues la acomodamos. Exactamente eso debemos hacer cuando nosotros leemos la palabra, darnos cuenta de nuestra condición y tomar acciones para cambiar y poder cumplir los requisitos que el Señor nos manda en su palabra. Verso 33 dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso las cortinas a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, aquí nos está hablando ya de lo último que hizo Moisés,
que aunque esto era lo primero que se encontraba al entrar, fue lo último que nos representa aquí que hizo Moisés, ¿verdad? Entonces al final él colocó esas cortinas alrededor y así dice que terminó la obra que Dios le había mandado. Qué lindo, ¿verdad? Así como Jesucristo cuando vino a la tierra y le dijo al Señor, consumado es. Y siempre decía que él venía a hacer una obra y que él no se iría hasta que hubiese terminado su obra, ¿verdad? En una ocasión dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios y la cumpla, que acabe su obra. Entonces esa era la voluntad de Jesucristo, así como Moisés cumplió todo lo que el Señor le dijo conforme al tabernáculo. Asimismo vemos que Jesucristo al venir a esta tierra consumó toda la obra que el Señor le había mandado. Y asimismo usted y yo, mi hermano, debemos cumplir también todo aquello que Dios nos ha mandado. Debemos terminar la obra, que antes de irnos de esta tierra nosotros hayamos cumplido el propósito para el cual Dios nos llamó, hayamos obedecido a la voz del Señor, no actúe a su manera, no haga las cosas como a usted le parece. Hay muchas personas que tienen rebeldía en su corazón y cuando se les dice de algo, no, yo lo hago a mi manera, Dios me conoce, Dios sabe cómo soy yo. No conteste así, hermano. Eso es una forma grosera, podríamos decir, de contestar. Eso es un poco de orgullo, es un poquito de rebeldía del corazón. Nosotros debemos someternos al Señor, debemos ser humildes, amados hermanos, para reconocer nuestros errores y venir diariamente delante del Señor. Tenemos la sangre de Cristo, perfecto, pero también tenemos la palabra de Dios que nos limpia. Cuanto más usted lea la Biblia, usted va a ver más detalladamente su vida. Se dará cuenta si está o no cumpliendo con lo que Dios le ha mandado. Y si se da cuenta que no lo está haciendo, pues hoy es el día para que usted tome decisiones y diga, venga, voy a comenzar a obedecer al Señor porque esto no lo estoy haciendo, ¿verdad? Los matrimonios, lean la Biblia, lea allí en Efesios cómo habla acerca del matrimonio, ¿sí? Si cada persona decidiéramos tomar la Biblia para mirarnos en ese espejo día a día, así como nos miramos en el espejo antes de salir, nadie sale de casa sin mirar al espejo, especialmente las mujeres, ¿verdad? Siempre salimos y nos miramos por delante, por detrás y mirando cada detalle. Asimismo, todos los días usted no salga de su casa sin leer la Biblia, sin escudriñar la palabra, sin mirarse en ese espejo para que podamos agradar al Señor y podamos ser esos hombres y mujeres que Él espera de nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Que el Dios del cielo y de la tierra les bendiga. Esto se ha convertido en algo cotidiano. Cada día damos alguna mala noticia. Aunque estas no son del todo malas, porque agradables a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y ayer nos llegó la noticia, bien de mañana, de que partió con el Señor el pastor Paul Yonggi Cho, un hombre que dio su vida por el Señor, de budista se convirtió al Señor cuando una tuberculosis había destruido sus pulmones y se entró a una iglesia cristiana y allí pidió al pastor un rincón para orar. Y allí se puso a orar y en ese momento le sanó el Señor. Desde entonces, dice la Biblia desde entonces aquel hombre siguió al Señor. Él tuvo una tuberculosis ya terminal y lo llevaron al hospital y una joven se le apareció allí y le leyó la Biblia, le oró y él la maldecía, pero no tenía fuerzas ni para mantenerse en pie, la echaba y aquella joven dijo, me voy, pero mañana vuelvo. Al día siguiente volvió y él la insultó, la escupió, le dijo de todo, pero la joven seguía leyendo la Biblia y orando. Al tercer día volvió otra vez la joven y ese día fue el día que Dios quebrantó el corazón de Paul Yonggi Cho. Y aquel hombre llorando le dijo, ¿qué tienes tú? ¿Por qué sigues insistiendo a pesar de que te maldigo, te escupo? Y ella dijo, yo tengo a Jesús. Él se entregó ese día al Señor. Después de haberse convertido en un hombre famoso, ha intentado localizar a esa joven y nunca la ha localizado, nunca apareció. Él dice que
supone que era un ángel del Señor. Hermanos, desde entonces sirvió al Señor, llegó a ser pastor de la iglesia del Evangelio Completo en Yoido, y con una iglesia de más de 800,000 miembros terminó su carrera. Ayer partió con el Señor, partió a la patria celestial con 85 años. Un gigante, un general se fue a la patria celestial. El Señor se está llevando la artillería pesada, así que esas generaciones nuevas, prepárense para grandes cosas, prepárense en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bueno, seguimos nosotros con el estudio de la palabra del Señor, y ya hoy estamos finalizando Éxodo. Estamos terminando el libro de Éxodo. Éxodo significa salida, se refiere a aquella travesía que llevó al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Dice, me toca el versículo 34, Moisés terminó el tabernáculo. Ay, qué bien. Cuando uno termina una obra, que alguien use de esa obra, o termina una casa, que alguien la habite, termina una mesa, que alguien sirva la comida en esa mesa, termina una silla, que alguien se siente. Pero qué triste es que tú hagas una obra y que nadie la use, que nadie se sirva de ella. Así que no pienses que se están aprovechando de ti, te están usando cuando hagas cosas que beneficien al pueblo de Dios. Siéntete privilegiado, siéntete honrado, porque tu trabajo está siendo de bendición. Moisés terminó el arca, y después de terminar después de terminar el tabernáculo, rodeó el tabernáculo con el atrio, el patio exterior del tabernáculo, y allí lo presentó delante de Dios. Y Dios, hermano, bendijo aquella obra de Moisés, aquella obra que le había ordenado hacer. ¿Y cómo la bendijo? Con su presencia. La mayor bendición que podemos tener es la presencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Hermanos queridos, por eso busquemos al Señor. Que no descuidemos su presencia, que no dejemos que el Señor simbólicamente se duerma. Jesucristo iba con los discípulos en el arca, y ellos se afanaron por la navegación y se olvidaron del Señor. El Señor se quedó dormido en la popa del barco, allí encima de los cabezales, de las cuerdas con que se amarra el barco. Y mis amados hermanos, se levantó una gran tempestad, y ellos buscaron achicar el agua, buscaron tirar los enseres, descargar la barca para que no se hundiera, pero el asunto iba peor, hasta que recordaron que el Señor estaba en el arca. Dormido, sí, pero podían despertarlo con una sencilla oración. Se le acercó uno de los apóstoles y les dijo: Señores, ¿qué no te das cuenta que perecemos? Él no le respondió con argumentos, sino que se levantó, reprendió el viento, la tempestad, y dice la Biblia que hubo bonanza, tuvieron paz. Pues, mira lo que dice aquí acerca del tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La presencia de Dios descendió en aquel tabernáculo que con tanto esmero había hecho Moisés bajo las instrucciones y el diseño de Dios. Ahora Moisés veía culminada su obra. Cuando se hace un puente, toda la maquinaria al final de la obra pasa por encima del puente, y si resiste es que el puente se da por bien construido. Así, mis amados hermanos, Dios probó a Adán y Eva, y ellos cayeron en la prueba. Todos seremos probados como el oro fino. Mis amados hermanos, hizo Moisés el tabernáculo, y dice que al final la gloria de Jehová descendió sobre el tabernáculo. ¿Cómo descendió? En forma de nube. Una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová
llenó el tabernáculo, esa nube por dentro, por fuera, llenando el lugar santísimo, llenando el lugar santo, llenando el atrio. Por todos lados se veía la nube de Jehová. La comunión íntima del Señor es con la gente humilde, la gente que oye su palabra y la pone por obra. La comunión íntima de Jehová es para con los que le sirven al Señor. Así que mantén tu comunión, no la descuides. Qué triste es cuando uno conoce la presencia de Dios y sentir que esa presencia se ha alejado de nosotros. Hermanos, en los tiempos de Samuel, cuando Samuel todavía era niño, estaba ministrando en el tabernáculo y dice que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque el pueblo se había descuidado, el pueblo se había alejado de Dios, estaban practicando cosas que desagradaban a Dios y el sacerdote estaba tan preocupado por sus hijos que le prestó más atención a ellos que al ministerio que estaba realizando. Hermano, ¿cómo terminó aquello? Que Dios reemplazó al sacerdote por un joven llamado Samuel, un adolescente, y Dios lo llamó y le encomendó el ministerio, y dice la Biblia que no dejó caer por tierra ninguna de las palabras de Jehová. Así que Dios sabe lo que hace. Cuando Dios escoge un hombre, Él sabe las cualidades, Él sabe la capacidad, Él sabe lo que va a hacer ese hombre el día de mañana. Así que no querramos estar en lugar de Dios para decir quién pone Dios y quién no pone, quién está en el ministerio y quién no debe estar. Bendito sea el nombre del Señor. En una ocasión tenía una lista de personas para bautizarla y me llegó una hermana, miembro de la iglesia, y me dijo, hermano, muéstreme la lista de los que se van a bautizar. Se la mostré y me dijo, este no está preparado, este tampoco, este no debería bautizarlo. Total, que de 10 me dejó uno solo. Y le dije, ¿quién te puso a ti? ¿Quién te dio verle en este entierro? ¿Quién te puso a ti para elegir quién se bautiza y quién no? Me dijo, yo soy una anciana. Le dije, hay ancianos que son niños espirituales, que no maduran nunca. Le dije, esto no te toca a ti, eso es quemar fuego extraño. Esto es atribución del pastor, así que no te metas en las cosas pastorales. Mis amados hermanos, se disgustó conmigo, como es lo cotidiano, lo que sucede a diario. Entonces, hermano, Dios es el que dirige su obra, Dios es el que pone, Dios es el que quita, y su presencia está en medio de nosotros. No debemos descuidar la presencia del Señor. Qué triste es cuando la presencia de Dios se va de tu lado. Dios le dijo a Moisés que no iba a ir con ellos porque el pueblo era rebelde. Yo enviaré un ángel, pero no iré con vosotros. Y Moisés le dijo, si no has de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Déjanos morir aquí. Entonces, mis amados hermanos, Moisés habló con el pueblo y le dijo, quitad vuestros atavíos, vestidos de cilicio, clamad delante de Dios porque no quiere ir con nosotros. El pueblo se despojó de sus atavíos, se vistieron de cilicio, declararon ayuno y oración y Dios oyó. Cuando Moisés se acercó a Dios al siguiente día, Dios le dijo, has hallado gracia delante de mí, Moisés. Y Moisés le respondió, si he hallado gracia delante de ti, ¿por qué dices que no vas a ir con nosotros? Le dijo, Moisés, te he oído esta oración y mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Ay, qué alegría! Dios deshizo, se retractó de aquella palabra que había dicho que no iría con ellos. Qué tristeza era para Moisés pensar en que la presencia de Dios no iba a estar con ellos, en que no iba a haber más la nube, en que no iba a haber más la gloria de Dios resplandeciente. Qué tristeza embargó el corazón de David cuando pecó con la mujer de Uría.
desde aquel día, aquellas canciones desaparecieron de su casa. Ay, el arpa la colgó. Se sentía, no se veía tiniebla, pero se sentían las tinieblas, se sentía la incertidumbre, ¿en qué irá a terminar todo esto? Y David mismo lo contó allá en el Salmo 32 y dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir día a día, porque tu mano se agravó más y más sobre mí. Hermano, no hay nada oculto que no salga a la luz. Cuando tú te paras en un púlpito a predicar en pecado, todo ese mensaje te está cayendo a ti mismo. Qué terrible es para un predicador predicar y saber que todo lo que dice está yendo directamente a su vida. Y la presencia de Dios se alejó de David. Y David vivía en incertidumbre. David vivía gimiendo por dentro en angustia hasta que dijo: confesaré mis pecados al Señor. Reconoció delante de Dios y Dios perdonó su pecado y Dios lo restauró. Aquí está la presencia de Dios en el tabernáculo. Pensar que eso se podía perder, eso trajo angustia al pueblo. A través de esa nube, a través del fuego por las noches, los guiaba Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas es la guía, es la brújula. No perdamos el norte, no perdamos nuestra orientación. Y la única forma de no perderla es estar en la presencia del Señor. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. El versículo 35 dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Dios había ocupado todo el tabernáculo. Dios estaba emocionado. Ay, Dios también se emociona cuando ve a sus hijos haciendo lo que es correcto, cuando ve a sus hijos buscándole. Él dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que en esta mañana busca la presencia de Dios, que la presencia de Dios, fíjate cómo termina el tabernáculo bajo la gloria de Dios. Termina el libro bajo la gloria de Dios. La nube había tomado el tabernáculo. Que la presencia de Dios tome nuestras vidas. Que la presencia de Dios tome este tabernáculo de carne y llene nuestras vidas. Que vivamos llenos de la presencia del Señor. Que cuando abramos nuestras bocas la palabra fluya a través de nosotros. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Por qué no podemos vivir día a día en la presencia del Señor? No te hablo de emociones, no te hablo de gozo corporal, te hablo de la presencia de Dios, que es algo mucho más poderoso que las emociones. El versículo 36 dice: cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Fíjate la señal. Cuando la nube se levantaba, entonces ellos partían, ellos recogían sus enseres, sus tiendas y empezaban la jornada, su viaje. Y cuando la nube se detenía, allí ellos también se detenían. Al mandato de Jehová partían, al mandato de Jehová acampaban. Dice el versículo 37: pero si la nube se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Y si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Ellos podían ver la nube, ellos podían ver la columna de fuego. Allí estaba la presencia de Dios. Cuando la nube se alzaba, ellos tenían orden de partida. Ustedes, cuando vean que la nube se levanta, ustedes recojan sus enseres y comiencen la jornada. Cuando vean que la nube desciende y se posa sobre el arca, sobre el tabernáculo, entonces ustedes detienen la marcha, se detienen hasta que yo le diga. Si la nube estaba en el tabernáculo un día acampaban. Si estaba una semana acampaban. Un mes
un año, lo que Dios dijera. La gente que espera desespera, pero es maravilloso vivir en paz con Dios y saber que nuestros pasos son guiados por el Señor, que no debemos desesperarnos, que las cosas suceden en el día a día de Dios, en el tiempo de Dios suceden las cosas y no en nuestro tiempo. Pablo quería entrar a Asia y el Espíritu le dijo que no entrara a Asia. Esa noche tuvo un sueño donde un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él entendió que la alternativa era Macedonia y allí se levantó una gran iglesia entre los romanos. Pues hermano, así hoy Dios nos guía con su Espíritu Santo. Él dijo: el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Él nos enseña, Él nos guía, Él nos ayuda. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, que Dios te bendiga, mi amada hermana, pastores, siervos de Dios, ministros. Vivamos en la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y amigos, si tú quieres entrar hoy en la presencia del Señor, vamos a entregarte al Señor. Allí donde estás, cierra tus ojos y pon la mano derecha en tu corazón. Di conmigo: Dios mío, Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Quiero vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Puertas, en la actualidad, ¿hay profetas o ya todo fue profetizado? Dios puede profetizar aún hasta por la boca de una burra, como lo hizo con el profeta Balaam. El espíritu de profecía es espíritu de Dios. Dios puede hablar hoy en día por cualquier persona. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículos 18 y 19, que en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.